La Cámara de Senadores aprobó hoy por 30 votos un pedido de resolución que insta a Julio Mazzoleni, Julio Rolón y Guillermo Sequera a que presenten renuncias a sus cargos. Este es el peor momento de la pandemia en Paraguay y no tanto por la fortaleza del COVID como por la debilidad del sistema de salud del gobierno. Muy buenas noches, bienvenidos. Inicia una nueva emisión de Fuego Cruzado, hoy con un invitado bastante especial, pero primero el protocolo como corresponde. El señor Augusto Dos Santos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, don Muy bien, Richard? muy bien. Días bastante tensos que continúan, novedades bastante importantes como usted lo anunció desde el Congreso Nacional y vamos al reconocimiento de campo a continuación. El gobierno se encuentra abasteciendo de medicamentos de mayor demanda en hospitales de contingencia. La reacción se da tras denuncias de miles de familiares de pacientes COVID que tuvieron que ofertar hasta lo poco que tenían para adquirir insumos básicos. Como si la falta de empatía no fuera suficiente, aparecen medicamentos con sello del IPS en poder de farmacias privadas. Incluso trabajadores que aportaron toda la vida están comprando fármacos para los que se encuentran internados en terapia de la previsional. Mientras una rosca mafiosa parece permearse de nuevo, la corrupción y la ineficiencia se están llevando hasta la dignidad de los paraguayos. Día especial, decía, las lágrimas de un viceministro en las que nadie cree, la situación de incredulidad también de la ciudadanía al respecto de cualquier versión que esté dando el gobierno al respecto de las carencias en el sistema hospitalario, hacen un combo bastante peligroso sobre lo que sucede, don Richard. A ver si esas lágrimas van a ser suficientes para poder justamente llenar las expectativas de muchísima gente, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, la está pasando muy mal en los hospitales públicos de nuestro país. Y para hablar un poquitito más de esta semana bastante convulsionada, por cierto, hacemos la presentación de nuestro invitado. Este es su perfil. Carlos Morínigo. Médico cirujano, especialista en neumología y en didáctica universitaria. Cuenta con un diplomado en administración hospitalaria. Fue ministro de la cartera sanitaria y con el inicio de la pandemia asumió como jefe de servicio de aislamiento del INERAN, cargo en el que se desempeña hasta la fecha. Doctor Carlos Morínigo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto. Buenas noches, Richard. Un placer compartir con ustedes esta noche. Gracias Bienvenido. por su tiempo, gracias por su escaso tiempo y el que nos suministra en esta noche. Que le vamos a aprovechar al máximo. Doctor Moreno, gracias por estar con nosotros. Al principio hacíamos esta presentación y decíamos que hay 30 votos nada más y nada menos que en el Senado, instando al ministro de Salud, a su viceministro y al director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, a presentar renuncias. Doctor, de tu experiencia, de lo que vos ves en el día a día en el INERAM, ¿tienen que renunciar a estas personas? Y la verdad que estamos en un momento complicado en lo que es, sobre todo la pandemia a nivel país y la gestión administrativa del Ministerio de Salud, la cual representan estas tres figuras, o estas dos figuras principalmente, el doctor Julio Mazzoleni y el doctor Julio Rolón, y se sumó el día de ayer el doctor Guillermo Sequera. El voto en el Senado prácticamente ha reflejado el hartazgo de la ciudadanía. Creo yo que es el resultado al fin de un poder del Estado que es representante del pueblo, que ha dado o ha bajado el pulgar a estas figuras que han realizado un mal manejo administrativo desde el inicio de la pandemia y hoy tenemos estas consecuencias. En el fútbol se suele usar mucho para criticar a determinados dirigentes o que no tiene fútbol, no tiene cancha, más bien. Sos experto también en administración hospitalaria. Y en estas últimas horas se cuestionó mucho el hecho de que algunas de las personas que están manejando la salud nunca pasaron por un hospital por la línea de batalla. ¿Eso incide o no en la calidad de una autoridad de salud? Totalmente, Augusto. Cuando uno no ha cursado o pasado por un hospital y sobre todo no ha realizado la parte gerencial de un hospital, porque vos podés haber pasado como médico de guardia, podés haber pasado como médico de planta, pero es muy distinto ser gerente de un hospital. El médico generalmente que está de guardia se aboca exclusivamente a la medicina y recibe todos los insumos en forma correcta para realizar su trabajo. En cambio, el gerente
debe saber de medicina y debe saber también de administración. ¿Por qué? Porque depende de que sus médicos, enfermeras y personal en general, para que cumplan su función a cabalidad, él debe manejar con expertise la parte administrativa y poder darles las herramientas y los instrumentos para que ellos puedan desenvolverse como profesionales técnicos que son. Entonces influye totalmente el haber pasado sobre la gerencia de un hospital para saber también un manejo macro de cuáles son los procesos administrativos, cómo se llaman las licitaciones, cómo hay que planificar durante el año para que el año que viene no te falte, los números, la bioestadística es muy importante, el análisis regional de la situación de salud, el análisis a nivel del Mercosur y demás que tenemos que manejar eso para tomar las políticas públicas de salud. A propósito de lo que está señalando, doctor, que creo que está siendo bastante contundente, por cierto, en cuanto a los déficits, es la falencia en la gestión de salud pública. ¿Por qué se llega a esta situación de hartazgo? ¿Es una mezcla de esto que estabas mencionando, inexperiencia, digamos, a nivel administrativo, una falta de gestión? ¿Por qué se llega a este estado? Fíjense que nosotros vamos a cumplir casi un año de que inició el proceso de volver héroe a Mazzoleni, cuando cerramos todo el país, cuando tomamos las medidas adecuadas en el tiempo correcto. ¿Y para qué fue eso? Para equipar el sistema de salud, para fortalecer, para agilizar, tendría que haber sido, para agilizar los procesos administrativos, planificar, hacer un proceso de análisis de lo que nos esperaba a futuro, y eso no ocurrió. Eso no ocurrió y hoy tenemos las consecuencias de un intento fallido bajo el olor a corrupción de compras de insumos chinos. Empezó ahí la decadencia. Fueron posterior a eso, tenían plata pero ya tenían miedo de gastar. Un error crucial de la época o de esta época de esta gestión fue el mantener al director de insumos estratégicos que atajó todas las licitaciones. No pudo hacer progresar las licitaciones, nos hizo ver figuritas durante todo el año y hasta este año a consecuencia del temor de abrir licitaciones, de comprar, de firmar las órdenes de pago, que hasta ahora teníamos el problema, hasta hace poco cuando se lo cambió, porque la industria farmacéutica nos contaba de que no nos salen las órdenes de pago. Eso significa que no había posibilidad de que ellos puedan suministrar los medicamentos, abrir las licitaciones y de esa manera dotar a los hospitales de los insumos. Entonces, ahí fue un aplazo total en la parte de gerencia administrativa y no se puede separar la parte sanitaria de la parte administrativa. Además, es un mensaje deprimente el que se transmite cuando el mensaje que se transmite es: no vamos a comprar más porque robamos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Se armó una superestructura que incluyó a ministros de otras carteras y la realidad aparenta ser esa que vos estás mencionando. Se trancaron las compras porque... ¿Y por qué? Porque no había garantías. ¿Y cómo no va a haber garantías? ¿Cómo vos no vas a confiar en tu capacidad de ser honesto? Comenzamos con eso, Augusto, cuando empezaron a haber superpoderes en el Ministerio de Salud. Ante el tufo de corrupción de las compras chinas, la formación del comité COVID para la compra de insumos chinos, o de las compras contra el COVID. La que se reunía en Burú-y-Charoga. La que se reunía en Burú-y-Charoga, la que fue en su entonces fue encargado el fiscal Yucio, que ahora es ministro del Interior. A partir de ahí los procesos se enlentecieron. ¿Por qué? Porque todo se revisaba y revisaban gente que no tiene esa bueno, eso ya vino después. Cuando yo te digo la comisión que se reunía en Burú-y-Charoga, te hablo de aquella primera comisión que estaba manejada por el presidente de la DINAC y otros. Eso fue cuando iban a comprar los insumos chinos. Exactamente. Entonces, ahí comenzaron a hacer compras o se empezó a meter gente que tenía otro fin probablemente, sí, que tenía otra estrategia que no era la exactamente de dotar a salud pública de los insumos correctos para la bioseguridad y protección del personal de blanco. Y ahí empezó la decadencia. Se constató esa decadencia. Posterior a eso teníamos la plata, pero se pararon. El ministro se va a encargar de la parte sanitaria
y voy a poner otro que va a hacerse cargo de la parte administrativa. Y ahí fue el principal error que cometieron. Tal cual. ¿Por qué? Porque ese señor que va a manejar la plata tiene que tener la misma empatía que el ministro de Salud con respecto a la celeridad de los procesos. En salud pública no puedes esperar un minuto, porque un minuto es vida. Y se tienen que agilizar los procesos administrativos. Y fue ahí donde nosotros recién empezamos a ejecutar el presupuesto en junio, julio, de abril que teníamos la plata. Y se empezaron a abrir las licitaciones, algunas se postergaban. El día de ayer nosotros vimos como un representante farmacéutico dijo que los insumos que faltan hoy en agosto se llamaban licitación y no se abrieron esas licitaciones. Entonces, hoy estamos como consecuencia de haber separado la parte sanitaria de la administrativa y así nos va hoy en día. Pero la que no se pudieron separar aparentemente de estos superpoderes que estaba señalando, que no son necesariamente estructuras internas dentro del Ministerio de Salud, no son funcionarios ni de primera ni de segunda línea, extrapoder incluso, cercanos al Poder Ejecutivo. Ese fue otro problema. Habiendo personales técnicos calificados con manejo de la salud pública, porque la administración de la salud es totalmente la administración de cualquier otra empresa. Tenés que tener y conocer qué vas a comprar, cómo vas a comprar, cuáles son los procesos, cuál es la celeridad que necesita tal hospital para que tenga ese insumo. Y vinieron gente que hasta ahora están, gente que de Hacienda, vinieron gente de la ANDE inclusive, vinieron a ocupar cargos en donde tendría que haber ocupado gente originaria de salud pública que maneja el presupuesto de salud pública y sabe la celeridad que tiene que tener en la compra de insumos y medicamentos. Además, vos fuiste ministro de Salud y te haría esta misma pregunta aunque haya sido ministro de Agricultura o ministro de, no sé, de Industria y Comercio. Un ministro no puede resignar el ser ordenador de gastos porque es una cuestión casi ilegal. Nunca, Augusto. Cuando uno es ministro de Salud, no puede delegar la función administrativa. ¿Por qué? Porque todo lo que haga lo mismo ese personal administrativo va a ser tu responsabilidad. Claro que sí. Y tenés que tener conocimiento igual de lo que va a hacer él. No es la solución. Vos tenés que tener una persona que conoce de salud y conoce administración. Un economista en salud que pueda manejar eso y que sea de tu entera confianza. Pero yo no puedo decir como ministro, yo no entiendo la parte administrativa, voy a dejar a cargo de... Sí, yo creo, Richard, antes de tu pregunta nomás, Sí. yo creo que fue una jugada muy fallida por parte del gobierno tratando de justificar de que se iba a parar de cometer situaciones de corrupción, ¿verdad? Y fue un gesto sobreactuado que no en la práctica es inaplicable. Perdón. Sí, no, yo quería, a propósito, doctor Morenillo, preocupante también es la respuesta ante esa intención que hubo, digamos, de meter la mano en la lata, ¿verdad? Con el tema de los insumos chinos que fueron fallidos y rechazados, después la denuncia de los propios diputados, la cancelación de varias licitaciones, millonarias licitaciones, justamente por esta comisión que encabezaba el ministro Yusion, entonces titular de la Senat. Y evidentemente esa respuesta ante ese hecho de corrupción eran 20 días de suspensión para algunos funcionarios menores. Nunca más avanzó eso a nivel del Ministerio de Salud Pública. O sea, evidentemente, o sea, una respuesta de impunidad es lo que de repente choca también a otros sectores, ¿verdad? Totalmente, pero si ustedes recuerdan cómo cuando el Yusio agarró esa comisión, dijo que había ahorrado $1.300.000 o no sé cuántos millones de dólares, había ahorrado en compras que se repetían. Ahí ya veíamos la falencia que había en la administración pública de salud. Ya él avisaba y avisoraba que se estaban haciendo mal los procesos con anterioridad y todo el mundo festejaba, pero nadie analizaba que había sido, se estaba ya haciendo esa corrupción y que porque vino él se pilló. Claro. Entonces, ahí empezaron el tema de que tener temor a llamar licitación, el temor a que revisar punto por punto para que no se repitan, ver dónde está tal licitación. Y eso fue tiempo perdido y hoy nos encontramos en que las farmacéuticas te dicen, pero en agosto era esa licitación y ustedes cancelaron y hoy en día yo quiero ya tener la materia prima, pero ya no tengo porque me agotaron en el mercado. Si esto ustedes me hubieran pedido en Claro. agosto, yo iba a tener.
Así es. Si hoy se enferma alguien de la familia, de un amigo, alguien al que tengas que recomendar un sitio, cómo está INERAN probablemente sea un tema para Para el el siguiente siguiente bloque bloque. tenemos ¿sí? que hacer una pausa, un corte breve, ya venimos con más aquí en Fuego Cruzado. Continuamos en Fuego Cruzado. ¿Se acuerdan que antes, cuando tratábamos de recordar hospitales populares, hablábamos de clínicas, del Hospital Nacional? INERAN se sumó con su nombre y, digamos, su prestigio y su fuerza en este proceso. Y en este año hablamos muchísimo de INERAN, como en todos estos años hablábamos de clínicas y compañías. Hoy en día es indispensable y bueno, ¿cómo está ese sitio indispensable en este momento? Es como un guerrero muy golpeado. Así mismo, Augusto, un hospital de 75 años de edad que nació allá por 1945 en la posguerra del Chaco por la necesidad imperiosa en una epidemia que tuvo el Paraguay de tuberculosis posguerra, que fue fundado por el profesor Dr. Juan Max Boehner, antes se lo conocía como Juan Max Boehner al Sí. INERAM, Ujú. hasta que pasó a ser un instituto especializado y hoy día Centro de Referencia Nacional para el Tratamiento con el COVID. Pero antes de eso, el INERAM fue protagonista en la época del cólera. Antes de eso también, o posterior a eso, fue centro de referencia en el tratamiento del ébola, en aquel entonces, hace unos años atrás, cuando había la probabilidad de que llegue el ébola. Y hoy nos toca a nosotros, como Instituto Nacional, ser uno de los centros de referencia más importantes en el tratamiento del COVID, un hospital que ha crecido 200% en su capacidad, y de esos 200% hemos crecido gracias al empoderamiento y a la autogestión de muchísimas personas, comenzando con el director del INERAN, que es el doctor Felipe. Entonces, nosotros como neumólogos, hijos de la casa, porque la mayoría de los médicos que formamos parte del staff, nos reproducimos, crecimos en el INERAN. Hicimos nuestra residencia y hoy en día estamos a cargo de terapias intensivas, de pabellones, y antes éramos estudiantes en el INERAN. Y hoy nos encuentran en una pandemia un poco golpeados, con falta de algunos insumos, pero con el espíritu fuerte para seguir atendiendo a la gente. A propósito de eso, doctor, decían que crecieron en un importante porcentaje, pero también la otra preocupación es la formación de recursos humanos, que también es una preocupación que tienen ustedes, porque no hay muchos profesionales intensivistas que hoy, por ejemplo, se están necesitando. Intensivistas en afecciones respiratorias. ¿Cómo están solventando esa parte, doctor? Y nosotros, y no es un dato menor el que te voy a decir, igual que en todo el sistema educativo, como pasó en el Paraguay, la época de pandemia ha hecho que los médicos en formación, que son los residentes, sean el puntal en la atención a los pacientes con COVID. Pero se dedicaron prácticamente y totalmente a atender pacientes con COVID, a manejar la patología respiratoria del COVID, y de repente las clases han dejado también entonces es un proceso traer recuperación con estos jóvenes residentes que están en el INERAN, que van a tener que recuperar en el futuro este año y el año pasado lo que es el tema del COVID, pero están afinadísimos en patología respiratoria del COVID. Un residente te maneja el ventilador, un residente te hace intubación, te hace vía central, te pone tubo de drenaje pleural, un residente que es un estudiante prácticamente de posgrado en medicina. Sí. Y es lo que pasa también en clínicas con sus estudiantes, ¿verdad? Así mismo. Los hospitales privados, la medicina privada, está obteniendo ingresos extraordinarios con esta situación, que es un tema para seguramente analizar más tranquilamente en algún momento, ¿verdad? En un momento que se habla de un mundo que tiene que ser solidario y todo lo demás. A lo que quiero y es lo siguiente, fruto de los costos insostenibles que tienen los hospitales privados, los hospitales públicos terminan siendo damnificados de una especie de boomerang. O sea, la gente empieza en los hospitales privados y termina con ustedes. Así mismo, Augusto, nosotros le llamamos a los pacientes que vienen del privado camalote. Exacto. Los pacientes camalote. Sí. Generalmente vienen ya después de que se le acabó el último guaraní o ya no tienen para Por eso, oso. oso, oso a uina, Sí. camalote. De verdad. Llegan al INERAM
y en el INERAN encuentran toda la atención e inclusive mejor atención en el privado y salen con la mano sobre la cabeza diciendo hubiera venido aquí primero. Imagínate lo que es el orgullo para el sector público, para nosotros, porque el INERAN es de ustedes también. Claro, claro. El INERAN es tu casa, es mi casa, es público. Sí, sí. Y la gente sale y dice, yo no sabía que el sistema público tenía este hospital de esta envergadura, con esta calidad de profesionales gratis. Y yo me fui y me desbolsillé en el privado, sin desmeritar la medicina privada. Claro, claro, claro. Sin desmeritar. Pero los costos esta pandemia ha demostrado que los costos se han saltado al 1000%. Así mismo. Con los equipos de bioseguridad, las drogas que se tienen que utilizar. Y una persona, como lo estábamos hablando en el corte, una persona de clase media para abajo, es imposible soportar un día de internación en el privado. Un día. Repetime, porque creo que estamos en ese momento en que la enorme legión de pelotudos que aún existe en este país, que no le tienen miedo al COVID, que anda sin mascarilla, tiene que escucharte. Decime de vuelta. Los pobres y la clase media inclusive, ¿qué pasa con ellos? No van a soportar un día de internación en el sistema privado. Para ingresar al sistema privado en una sala común, convencional, con oxígeno, porque solo el que tiene COVID y necesita oxígeno requiere internación, mínimo debe poner una garantía de 10 millones de guaraníes. ¿Quién tiene 10 millones de guaraníes? Y si vas a pasar a terapia intensiva, aproximadamente 20 millones de guaraníes. Y no es porque Estamos hablando de por día, ¿verdad? Exactamente. No es que pusiste 30 y te va a quedar para siempre. Y tenemos que entender por qué son esos costos. Los equipos de bioseguridad que utilizar médico, enfermera, todos los insumos son totalmente desechables. Es una patología muy costosa para el sistema privado y ni qué decir para el sistema público. A propósito, doctor Moreno, probablemente sea mi última pregunta ya, es la siguiente. En relación a nivel personal, hace 2 días enfrentábamos justamente la renuncia del doctor Felipe González, el titular de INERAN, como diciendo, basta, este es mi techo o mi piso, ya me rindo, no puedo más. En el caso tuyo, doctor, que te ocupas un cargo muy importante dentro de la estructura del INERAN, tu situación a nivel personal, leía declaraciones hoy también que decías que o se van ellos, en este caso las autoridades sanitarias, o nos vamos nosotros. ¿Qué tan cerca estás de levantar la banderita blanca? Nunca. Nunca. ¿No te vas entonces? No me voy a ir a ningún lado porque INERAN es mi casa y la gente que se va ahí son mi familia. Y los compatriotas son mis hermanos. Nosotros nos creamos con una vocación muy especial. Yo creo que las cosas se pueden corregir, pero si uno asume la responsabilidad y si uno dice, yo fallé y voy a corregir mi rumbo y voy a hacer bien las cosas. En ese sentido dije, o se van ellos o nos quedamos nosotros, para que ellos rectifiquen su camino. Pero salieron a decir que al final éramos nosotros los responsables de que en la farmacia había medicamentos otra vez, y sale otro a decir que el médico de guardia es el que no sabe que en su farmacia tiene remedio. Entonces yo creo que hay ambivalencia en el comportamiento de ellos. Pero bueno, ya la ciudadanía va a dar veredicto sobre eso. Bueno, situación difícil. Queremos a través de ti, ya hicimos incluso hace pocos días una premiación a los hombres y nuestro grupo reiteradamente se encargó de hacer ese homenaje que se necesita para mantener despierto el espíritu, digamos, ¿verdad? Transmitirte nuevamente en nombre de todos los médicos y paramédicos nuestro abrazo, nuestra admiración y reiterar, decirle algo a la gente, por favor, ya hablamos de gobierno, decirle algo a la gente al respecto de no contribuir con un enfermo más en estos días, por favor, finalmente. Totalmente, Augusto. Pedirle a la ciudadanía, a la gente, a los compatriotas del Paraguay. Hoy estamos atravesando un momento muy difícil a nivel epidemiológico en el Paraguay con respecto al COVID-19. Hoy en día los números no bajan de 1000 contagios al día. Tenemos 20 muertos al día. Tenemos los sistemas de salud totalmente colapsados. Saben y conocemos todos el sistema de salud en la condición en la cual se encuentra, con falta de insumos, de repente con cuestiones que están ajenas a nosotros que estamos en los hospitales.
Entonces nosotros apelamos a la solidaridad de la gente, a la responsabilidad de la gente, que se cuide. Ahora nos tenemos solamente entre nosotros para cuidarnos, que eviten las aglomeraciones innecesarias, que eviten los juegos que no son necesarios, como los partidos de fútbol, los piquivóley, los vóley, esos encuentros que tengamos que compartir sin darnos cuenta, el vaso, el tereré, todo eso eviten, de manera que nosotros evitemos enfermarnos y poder tener una vida normal. Pejenduna Lomita, es muy importante. Gracias, doctor, por estar compartiendo. Doctor. Muchas gracias, Augusto, Muchas gracias. Richard, por la invitación. Un gran gusto. Richard, vamos yendo de poco, ¿sí? Nos despedimos. ¿Qué viene ahora? Que va a venir el señor Gustavo Velázquez. Las estrellas de este Carolina canal, Más. de este horario. Sí, cuenta final, ¿verdad? Así es. Hasta mañana. Gracias a vos, Richard, también, es muy amable. Hasta mañana.